Ciudades de refugio y ciudades levíticas. Designen ciudades de refugio. Capítulo 20. El Señor dijo a Josué: ordena lo siguiente a los israelitas: designen ciudades de refugio de las que les hablé por medio de Moisés, para que el homicida que haya matado a alguien por descuido y sin intención de hacerlo, se refugie allí y pueda escapar del vengador de sangre. El homicida huirá hacia una de esas ciudades, la más cercana. Se detendrá a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá su caso en privado a los ancianos de esa ciudad. Ellos lo recibirán en la ciudad y le proporcionarán un lugar para que permanezca entre ellos. Si el vengador de sangre lo persigue, ellos no se lo entregarán, porque el homicida mató a su hermano sin premeditación y sin haberlo odiado de antemano. El homicida permanecerá allí hasta cuando comparezca ante la asamblea para ser juzgado o hasta la muerte del sumo sacerdote que por entonces esté en funciones. Entonces podrá regresar a su ciudad, a su casa, al lugar del cual huyó. Reservaron las siguientes ciudades: Cadés de Galilea, en las montañas de Neftalí; Siquén, en las montañas de Efraín; Kiriat Arba, es decir, Hebrón, en las montañas de Judá. Al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, reservaron Bosor, en el desierto, en las llanuras de la tribu de Rubén; Ramot de Galaad, de la tribu de Gad; y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades designadas para todos los israelitas y los extranjeros que habitaban en medio de ellos, para que pudieran refugiarse ahí los que habían matado a alguien por descuido y no murieran a manos del vengador de sangre sin haber comparecido ante la asamblea. Todas las ciudades de los levitas sumaban 48. Capítulo 21. En Silo, tierra de Canaán, los jefes de familia de los levitas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué hijo de Nun, y ante los jefes de familia de las tribus de Israel, y les dijeron: el Señor ordenó por medio de Moisés que nos dieran ciudades donde pudiéramos establecernos, lo mismo que tierras de pastoreo para nuestros ganados. Entonces los israelitas dieron de su propia heredad las siguientes ciudades con sus correspondientes tierras de pastoreo, de acuerdo con la orden del Señor. La suerte cayó sobre los clanes de los queatitas, a los hijos del sacerdote Aarón, que eran de los levitas. Les tocaron en suerte 13 ciudades de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín. A los demás hijos de Queat les tocaron en suerte 10 ciudades de los clanes de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. A los hijos de Gersón les tocaron en suerte 13 ciudades de los clanes de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés, en el territorio de Basán. A los hijos de Merarí, según sus familias, les tocaron 12 ciudades de la tribu de Rubén, de la tribu de Dan y de la tribu de Zabulón. Los israelitas dieron por sorteo esas ciudades y sus correspondientes tierras de pastoreo a los levitas, de acuerdo con lo que había mandado el Señor por medio de Moisés. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón, dieron las siguientes ciudades mencionadas por su nombre: a los hijos de Aarón, del grande Queat, de los hijos de Leví, a los que les tocó el primer sorteo, les dieron Kiriat Arba, es decir, Hebrón. Arba fue el padre de Anac, en la montaña de Judá, con sus tierras de pastoreo alrededor. Los campos de la ciudad y sus poblados ya habían sido entregados en propiedad a Caleb, hijo de Jefoné. A los hijos del sacerdote Aarón les dieron Hebrón, la ciudad de refugio para los homicidas, con sus tierras de pastoreo, y Libná con sus tierras de pastoreo, Yeter con sus tierras de pastoreo, y Estonoa con sus tierras de pastoreo, Jolón con sus tierras de pastoreo, y Debir con sus tierras de pastoreo, Asán con sus tierras de pastoreo, Yutá con sus tierras de pastoreo, y Bet-Semes con sus tierras de pastoreo, 9 ciudades de esas 2 tribus.
De la tribu de Benjamín, Gabaón con sus tierras de pastoreo y Gibeá con sus tierras de pastoreo, Anatot con sus tierras de pastoreo y Almón con sus tierras de pastoreo. 4 ciudades. En total, 13 ciudades para los sacerdotes, hijos de Aarón, con sus tierras de pastoreo. A los demás familias levíticas de los hijos de Keat les tocaron en suerte ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquén, ciudad de refugio para los homicidas, con sus tierras de pastoreo, en la montaña de Efraín, y Geser, con sus tierras de pastoreo. Kibsaín, con sus tierras de pastoreo, y Betorón, con sus tierras de pastoreo. 4 ciudades. De la tribu de Dan, el Teque, con sus tierras de pastoreo, y Gibetón, con sus tierras de pastoreo. Ayalón, con sus tierras de pastoreo, y Gat Rimón, con sus tierras de pastoreo. 4 ciudades. De la media tribu de Manasés, Tanac con sus tierras de pastoreo y Gat Rimón con sus tierras de pastoreo, 2 ciudades. En total, 10 ciudades con sus tierras de pastoreo para las demás familias de Keat. A los hijos de Gersón, según sus familias, les tocaron de la media tribu de Manasés Golán en Basán, ciudad de refugio para los homicidas, con sus tierras de pastoreo, y Astarot con sus tierras de pastoreo, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar, Quizón con sus tierras de pastoreo, y Dobrat con sus tierras de pastoreo, Yarmut con sus tierras de pastoreo, y Ain Ganim con sus tierras de pastoreo, 4 ciudades. De la tribu de Aser, Mesal con sus tierras de pastoreo, y Abdón con sus tierras de pastoreo, Helcat con sus tierras de pastoreo, y Rehob con sus tierras de pastoreo, 4 ciudades. De la tribu de Neftalí, Cadés de Galilea, ciudad de refugio para los homicidas, con sus tierras de pastoreo, Hamot Dor con sus tierras de pastoreo, y Cartán con sus tierras de pastoreo, 3 ciudades. En total, 13 ciudades para los gersonitas según sus familias con sus tierras de pastoreo. Para las demás familias levíticas de los hijos de Merari, de los tribus de Zabulón, fueron Yognián con sus tierras de pastoreo y Cartá con sus tierras de pastoreo, Dimná con sus tierras de pastoreo y Nalol con sus tierras de pastoreo, 4 ciudades. De la tribu de Rubén, Besor con sus tierras de pastoreo y Yazá con sus tierras de pastoreo. Kedemot con sus tierras de pastoreo y Mefat con sus tierras de pastoreo, 4 ciudades. De la tribu de Gad, Ramot de Galaad, ciudad de refugio para los homicidas, con sus tierras de pastoreo, y Mahanaín con sus tierras de pastoreo. Hezbón con sus tierras de pastoreo y Yaser con sus tierras de pastoreo, 4 ciudades. Todas estas fueron las ciudades destinadas a los hijos de Merari, según sus familias, es decir, de las demás familias de los levitas, su porción fue de 12 ciudades. Todas las ciudades de los levitas en medio del territorio que pertenecía a los israelitas sumaban 48 con sus respectivas tierras de pastoreo. Cada una de esas ciudades comprendía la ciudad misma más las tierras de pastoreo que estaban alrededor. Así era en todos los casos. El Señor entregó a Israel toda la tierra. Ellos se establecieron en ella. El Señor entregó a Israel toda la tierra que había prometido dar a sus padres. Ellos la tomaron en posesión y allí se establecieron. El Señor les concedió reposo en medio de los pueblos que estaban en derredor, según lo que había prometido a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo oponerse, porque el Señor puso a todos sus enemigos en sus manos. Nada quedó sin cumplirse de todas las buenas palabras que el Señor prometió a los israelitas. Todas se cumplieron.